Vamos a dar inicio. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este taller en nuestra parroquia San Juan Apóstol de Brisas del Golf. Preocupémonos los unos por los otros. Este taller de actualización de protocolos de bioseguridad ya sabemos que está dirigido para todos los agentes pastorales y voluntarios, especialmente para los miembros del pilar litúrgico, lectores, monitores, coros, servidores del altar, en fin, todos los miembros activos de nuestra parroquia. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a estar una hora más o menos compartiendo con ustedes información de valor en la cual vamos a estar recordando esos temas de bioseguridad que son tan importantes en medio de todo este aumento de casos que se ha estado desarrollando en nuestro país. Y es muy importante que nosotros como agentes pastorales definitivamente estemos al día en todas estas informaciones que son tan importantes para nosotros. Vamos a dar inicio entonces con la oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo con un canto y le pedimos entonces al diácono que nos acompañe con la oración. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, perdona nuestros pecados porque te amamos y te necesitamos para siempre. Cubre con tu manto a todos nuestros hermanos, de todas las pastorales, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro sueño, nuestro proyecto y a toda la gente que comparte con nosotros. Danos salud. Señor, a veces nos desesperamos porque las cosas no salen como queremos. Te pedimos que nos dé sabiduría, esperanza, paciencia, que nos ayude en todo lo que realizamos por nuestra santa iglesia, porque sobre todo aquí en su tiempo hace crecer todo proyecto, obra o relación. Dios, líbranos hoy a nosotros y a nuestra familia de los lobos vestidos de oveja, del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad. Protégenos de la mentira y de la gente falsa que nos rodea. Bendice y guarda a cada uno de nuestros hermanos que trabajan conjuntamente por el bien y el bienestar de todos los hermanos. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Gracias, Madre María, en la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe, por cubrirnos con tu santo manto, hoy especialmente en tu día. Bendice a nuestra familia, a todos nuestros hermanos, que así sea, amén, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Vamos entonces a dar inicio inmediatamente con este taller de actualización. Vamos a pasarle la palabra entonces a la doctora Dalgir de León, miembro del Comité de Higiene y Salud de la Parroquia San Juan Apóstol. La doctora Dalgir, de profesión y actualmente odontóloga, es coordinadora del Comité de Bioseguridad de la Caja del Seguro Social y es asesora del Comité de Salud e Higiene de la Parroquia San Juan Apóstol de Brisas del Golf. Con ustedes, la doctora Dalgir.
Buenas noches a todos. Una vez más, agradecida por la oportunidad de poder compartir un poquito más con ustedes de todas las normas de bioseguridad que debemos conocer y aplicar con el objetivo de mitigar la COVID-19. Entonces, hoy vamos a conversar un poco de qué es, vamos a irnos desde los inicios, que es importante siempre recordarlo, y terminamos entonces con las recomendaciones y las medidas de bioseguridad que debemos implementar, en este caso, en nuestra vida rutinaria y en especial en la parroquia. Así que bueno, vamos a dar inicio, si me permiten, para poder compartir. Ok, bueno. Vamos a hablar un poquito de qué es la COVID-19, vamos a hablar de bioseguridad, de equipo de protección personal, de limpieza, desinfección y de retorno a la nueva normalidad, que es donde literalmente nos debemos encontrar en este momento. Bueno, ¿qué es la bioseguridad? La Organización Mundial de la Salud en el 2005 establece que la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, porque tenía un enfoque muy importante en el tema del personal que tiene que ver con la atención o brindar la atención en salud, porque ahí es donde encontrábamos riesgo biológico, pero la realidad es que en este momento podemos ver que el riesgo biológico se ha ido hacia áreas administrativas, se ha ido hacia las áreas comunitarias, entonces tenemos un riesgo biológico por todos lados, entonces escuchamos la palabra que más se ha podido escuchar en la pandemia, que es bioseguridad. Entonces todos hablamos de bioseguridad, pero en el 2005 pues estaba muy enfocada en el personal de salud y por eso era proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que están expuestos en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Entonces vamos a hablar pues un poquito más sobre qué es la enfermedad. Sabemos que el coronavirus es un virus, como lo dijimos. Sabemos que pues se considera que inició en China y bueno, este virus es un virus letal. Ha venido pues a causar y a cambiar todo lo que tiene que ver con lo normal de vida que nosotros hemos tenido. Y es importante mencionar que son pedazos pequeños de ARN, los virus no son microorganismos vivos y están cubiertos por una capa de lipoproteína, la cual se rompe fácilmente en contacto con soluciones jabonosas y alcohol. Realmente es muy fácil eliminar el SARS manos y una solución de gel alcoholada podemos destruirlo. ¿Qué no pasa con otros microorganismos o bacterias? Bueno, síntomas solamente para recordar, esta enfermedad produce fiebre, tos, fatiga, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta, síndrome respiratorio agudo severo, neumonía, insuficiencia renal. Aquí en los casos pues, más graves podemos observarlo, pero actualmente también sabemos que las personas pueden tener pérdida de olfato, pérdida de gusto, vómitos y diarrea. Una positivo hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí es bien importante mencionar, por ejemplo, cuando empezó la COVID, se decía que tú tenías que tener 2 o 3 síntomas para ser considerado COVID. En este momento, cualquier síntoma que tú tengas, tú debes pensar en COVID. Si alguien de repente empieza a estornudar y tiene secreción nasal y tiene dolor de garganta, no podemos pensar, ay, es que creo que tengo un leve resfriado. No, señor, lo primero que hay que pensar es que puede ser COVID. Entonces, debemos actuar de manera oportuna porque la diferencia en que una persona pueda salir sin complicaciones en esto, uno, definitivamente es la condición de salud. Es evidente, ya lo sabemos, que las personas que tienen comorbilidades tienen mayor tendencia a tener síntomas y situaciones graves durante la enfermedad. Y el tiempo en que nosotros actuemos. Si nosotros actuamos de manera oportuna, nosotros podemos tener una mejor evolución de la enfermedad.
Entonces, ¿quiénes tienen más riesgo? Como mencionamos en antes, pues hay personas que tienen más predisposición a tener una situación de gravedad, son aquellos que tienen comorbilidad, como tensión arterial alta, diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, afecciones respiratorias crónicas y cáncer. Las personas que son mayores de 60 años son consideradas de alto riesgo, el sexo masculino y la obesidad. En este momento se ha podido determinar que hay varias personas jóvenes que han muerto y pues la contraindicación que tienen es obesidad. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la fuente, de la transmisión, de la jerarquía de los controles, del equipo de protección personal, y esto nos va a dar un panorama un poco más claro de qué es lo que debemos hacer para evitar nosotros el contagio. Bueno, vamos a hablar qué es la fuente. La fuente podemos ser todos. Y esta imagen a mí me gusta mucho, porque si yo veo a esta persona que está estornudando o tosiendo, mis primeras alertas de precaución se empiezan a disparar y yo enseguida vengo y me aparto, mira, alguien está tosiendo, inmediatamente siento que estoy en una situación de riesgo. Pero la realidad es que hay mucha gente asintomática y podemos ver a alguien cantando, podemos ver a alguien muy feliz, podemos ver a un bebé hermoso, sin embargo, pueden estar teniendo el COVID y lo transmiten. Por eso es importante que nosotros podamos mantener el distanciamiento, porque no sabemos realmente quién puede ser portador del COVID. Y aquí yo quiero detenerme un poquito, porque nosotros generalmente, por lo menos a mí, les voy a decir, me pasó hace como 2 semanas, no me sentía bien, me tocó ir a verme donde una compañera, y mi compañera, cuando fui a la clínica del empleado donde trabajo, me atiende en la parte de afuera. Quizás alguna persona se sienta incómodo porque no me hizo entrar. O sea, todos somos COVID y debemos entender que las precauciones que se tomen en algún momento es para no poner también en riesgo a los otros. Entonces, no podemos sentirnos discriminados si alguien me dice, disculpa, te agradezco si te corres un poquito hacia atrás para que me permitas tener el distanciamiento adecuado. No me puedo sentir mal si alguien me dice, por favor, ponte la mascarilla, no me hables sin mascarilla. Es que son cosas básicas que debemos implementar, y aquí igual tengo que hacer un alto. Nosotros podemos ver que hay países que han podido salir adelante o han podido tener mejor evolución que nosotros, y esto es un tema cultural en el cual todos debemos tener una concientización y debemos de tener una capacitación de entender que las normas y protocolos son para cumplir, no son para hacer excepciones. Si nosotros hacemos excepciones, no vamos a poder salir de esto. O sea que si nosotros establecemos protocolos, estos protocolos deben ser cumplidos, porque es la única manera que la gente haga cambio de conducta. Si relajamos, no vamos a lograr llegar a donde nosotros queremos llegar. Entonces, como decía, podemos ser todos, aquellas personas que ya presentan fiebre arriba de 38 grados centígrados, personas sintomáticas, personas presintomáticas, estas presintomáticas que en la primera etapa de la enfermedad, ellos no presentaron síntomas tan graves que lo hicieron tener alertas de que puedo estar enfermo, pero después de ciertos días, entonces podemos empezar a ver los signos y síntomas que se dan en un momento dado que hay evolución de la enfermedad, y las personas asintomáticas. Entonces, como mencionábamos y hablando nuevamente de la fuente, es la persona que porta el virus. El virus se puede transmitir cuando nosotros hablamos, reímos, cantamos, tosemos y estornudamos. En ese momento se liberan gotículas de saliva que pueden llevar el virus y transmitir la enfermedad. Y si ustedes ven, yo he marcado hablamos, reímos y cantamos. Y es que con mucha regularidad, yo he visto personas que llegan a donde otras sin mascarillas, y la persona está en su carro y llega y yo te hablo y yo pienso que no te voy a transmitir el virus porque estoy hablando, porque es que yo no estoy tosiendo ni estornudando. No es cierto. Del hecho de hablar se transmiten gotículas y eso puede hacer que nosotros nos enfermemos. Entonces, esta gráfica que ustedes pueden ver a su derecha, vemos que cuando la persona estornuda, evidentemente hay mayor cantidad de gotículas. Cuando tose vamos a tener un poquito menos. Cuando habla hay menos, pero existen gotículas, y dependiendo de la distancia que podamos tener de la persona, podemos inhalarlas y poder adquirir el virus. Por eso la importancia tan marcada de la burbuja, y que quizás no es ni siquiera la burbuja familiar, es la burbuja del hogar, porque todavía cuando hablamos de familia, si yo voy a la casa de mi mamá, esa es mi familia, entonces podemos pensar en algún momento, bueno, como es familia me puedo quitar porque dicen burbuja familiar, y realmente es la burbuja de tu hogar,
Y eso hay que marcarlo muchísimo y muchísimo también en las personas mayores. Por lo menos yo he tenido experiencias con mis familiares, con mi papá, con mi tía que está conmigo, y tengo que reiterarle permanentemente, no puede estar sin mascarilla por respeto a la persona que estemos aquí, que ha venido a hacer un trabajo, que ha venido a hacer algo. Es importante que la usemos. Entonces, esta es una campaña que no se va a conseguir de un día para otro, sino que tenemos que ser constantes hasta lograr que la persona lo internalice y podamos hacer cambio de actitudes. Entonces, las partículas viajan aproximadamente entre 1.5 metros de la fuente, la persona enferma. Por eso, en un momento dado, cuando empezó la pandemia, se hablaba de que 1 metro de distancia. A 1 metro de distancia estamos seguros, no utilizamos mascarilla solamente aquel que tiene síntomas de la enfermedad, porque al ponerse su mascarilla, él puede evitar que las gotículas salgan. Al tener pacientes o personas que presentan la enfermedad y son asintomáticos, se establece el uso de mascarillas para todo el mundo. Y ya está muy fuerte marcado el tema de que todos usemos caretas para poder evitar entonces el contagio. Entonces, aquí este ejemplo que les traigo aquí a mí me gusta muchísimo, porque si ustedes ven cuando la persona estornuda, el estornudo hace una nube. Estas nubes hacen que las partículas sean más pequeñas. El COVID tiene algo característico, que sus gotículas son aproximadamente de 10 micras, que son consideradas gotas grandes, lo que hace que cae en la superficie. No queda en la nube. Sin embargo, en el momento que estornudas, ahí va a haber forma de esa nube. Si la persona está en menos de 1.5 o 2 metros, puede inhalar esas partículas con mucha facilidad. Cuando la persona tose, las gotículas son en forma de bala. Son más, ellas caen directamente en la superficie. Hablamos de superficie del escritorio, hablamos de superficie de la mesa, hablamos de superficie si estoy de pie, estoy frente a una silla, de todo lo que pueda estar frente a nosotros, que esa superficie que puede ser contaminado en el momento que estornudamos o tosemos. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de las dos formas que en este momento se consideran que hay transmisión del COVID. Hay una forma que es la aérea, que hay varios estudios, y la OMS al principio estableció de que no había transmisión aérea. Sin embargo, después de unos meses, hace aproximadamente 2 o 3 meses, indica que no se descarta. Pero en este momento vamos a hablar de las dos que son consideradas los métodos de transmisión de la COVID-19. Y es importante conocer cómo es la transmisión, porque dependiendo de la transmisión, así mismo van a ser mis precauciones. Si alguien tiene tuberculosis y tos en un lugar que sí es aérea, tú tienes que tener mucho cuidado y no puedes estar en esa misma habitación a menos que esté muy ventilada, porque te puedes contagiar. Si hablamos de VIH, todo el mundo sabe que la transmisión es a través de la sangre o de transmisión sexual, entonces hay que tener precauciones. Si hablamos entonces de COVID, vamos a hablar de transmisión por gotas y transmisión por contacto. En el caso de la transmisión por gotas se produce lo que habíamos mencionado cuando tenemos un contacto cercano a menos de 1 metro de una persona infectada por el virus, que sería la fuente, y esta persona tose, habla o estornuda, las gotículas salen y el receptor entonces inhala estas gotículas de saliva y puede entonces desarrollar la enfermedad. Las mismas pueden entrar por ojo, nariz y boca. La transmisión por contacto es lo que también les mencionamos. Si tenemos a la fuente, tose y se cubre con su mano, toca a otra persona, esta persona a la vez puede tocar una puerta o se toca la cara, nariz o boca, y entonces puede adquirir el virus. Aquí es importante que nosotros podemos estar en un ambiente lleno de COVID, puertas llenas de COVID, mesas llenas de COVID, bancas llenas de COVID, pero si yo no agarro yo las toco con mi mano y no toco mi nariz, boca o ojos y me higienizo, el COVID no va a entrar. Entonces eso es fundamental porque nos hace también bajar un poquito la carga. O sea, yo tengo el control. Yo debo higienizar mis manos, no debo tocar mi nariz, ojos y boca. Si yo logro hacer eso, la enfermedad no la voy a adquirir. Nosotros en algún momento de estos 10 meses que hemos estado en pandemia, hemos tenido que estar en contacto con personas con COVID. Y el hecho, la diferencia de no contagiarnos ha sido las medidas de precaución que hemos asumido y que ha evitado que no tengamos la enfermedad. También depende mucho la carga viral, si la carga viral que tocamos no fue muy fuerte, también depende mucho de la condición de salud que podamos tener. En fin, si cuidamos y nos higienizamos, vamos a lograr evitar el contagio o la transmisión del mismo. Entonces, dicho esto, para cada tipo de transmisión existe una forma de precaución. Vamos a tener precauciones estándares, precauciones por gotas y precauciones por contacto. Aquí yo voy a hacer una mezcla de todo porque para mí el enfoque que en una hora es que ustedes conozcan qué es lo que debemos hacer.
Entonces, la medida más importante desde mi punto de vista es el distanciamiento físico. Porque si yo logro tener un distanciamiento físico de 2 metros o más, si la persona está contagiada, yo no va a poder llegar a donde yo estoy y poder inhalar o hacer que el virus entre a mi cuerpo. Entonces, esa medida es importante y por eso, si ustedes recuerdan, la primera campaña que se hizo fue quédate en casa. Quédate en casa, distanciamiento, no estés en contacto, estás seguro, estás en tu área segura. Entonces, si nosotros mantenemos eso y aprendemos a tener este distanciamiento, nosotros vamos a lograr mitigar la transmisión del COVID. Y esta medida debe ser implementada en todos los lugares y debe ser implementada en la parroquia, en donde debemos garantizar desde las filas, desde la entrada, que se mantenga el distanciamiento de 2 metros. Otra de las medidas, pues, son las etiquetas de tos, que nos enseña cómo debemos toser o estornudar, entendiendo que la transmisión es por contacto también. O sea, que si yo voy a toser y no tengo un pañuelo, yo tengo que hacerlo con el antebrazo, tapando mi boca para evitar que esas gotículas viajen y puedan contagiar a alguien más. Y si tengo un pañuelo desechable, pues tapo mi nariz, mi boca, estornudo, lo desechamos en un lugar, nos higienizamos las manos, nos colocamos la mascarilla y nos higienizamos las manos. Esto es algo que debemos hacer todavía. Hay mucha gente cuando va a estornudar utiliza sus manos para taparse la nariz y la boca. Entonces, son medidas que aunque parezcan muy básicas o elementales, no las estamos cumpliendo. Razón por la cual hay cada vez más contagios en el país. Higiene de manos. La higiene de manos es la medida básica y fundamental que salva vidas universalmente para cualquier tipo de transmisión. Y debemos hacerlo de manera cautelosa y adecuada. No es mojar nuestras manos, no es rociar nuestras manos con un poquito de alcohol, es higienizarla de tal manera que cada una de nuestras partes de la mano quede limpia para evitar la transmisión. Entonces hoy vamos a hablar de los dos tipos de higiene de manos, que es higiene de manos húmedo y higiene de manos seca. La higiene de manos húmedos se realiza con agua y jabón, puede ser un jabón corriente y común, no tiene que ser antibacteriano, que lo que va a hacer es que va a romper esa capa de lipoproteínas que está en la superficie del virus de ARN y lo destruye, lo que hace que pues no se transmita la enfermedad. Esto muy básico y rápido, quiero recordarlo, cómo son las medidas importantes. Usted debe abrir la pluma primero antes de colocar el jabón, ponerse el dispensador de jabón, hacer movimientos de rotación en las palmas de sus manos para poder lograr que toda la parte de la palma esté higienizada, hacer movimientos entrelazados en la figura 3, si me pueden ir siguiendo, de tal manera que las partes internas de los dedos puedan ser higienizados. Igualmente, entonces lo hacemos del lado contrario, en la figura número 4. Posterior las 5, vamos a limpiar las partes internas, hacemos movimientos con el puño cerrado. La parte 6, vamos a higienizar el pulgar, porque en todos los movimientos previos, este área aquí queda sucia. Entonces, higienizamos los pulgares. El 7, vamos a hacer movimientos circulares para higienizar todo lo que son la yema de los dedos. Y por último, entonces vamos a higienizar nuestras manos con agua y jabón abundante para eliminar todo lo que es la suciedad. Con el papel que nos secamos, cerramos la pluma y ya tenemos entonces nuestras manos higienizadas. El procedimiento de higiene de manos seco es exactamente el mismo procedimiento, solamente que lo vamos a hacer con una solución de gel alcoholada o alcohol. El mismo procedimiento. Nosotros vemos con mucha frecuencia que tú tienes un rociador de alcohol y la gente hace así y ya me limpié las manos. Y no hace la rotación de todo el procedimiento que debe realizar, de higienizarse sus manos, cada una de las partes, para que podamos entonces garantizar de que las manos se pudieron limpiar bien. Este proceso debe durar entre 20 a 40 segundos. Entonces hacemos y podemos entonces tener nuestras manos higienizadas. Y esto es bien importante en la parroquia y más para los hermanos que tienen que dar la comunión. O sea, la persona que está sentada en la iglesia del otro lado tiene que sentirse segura de que usted hizo una higienización adecuada, porque usted va a manipular a lo que va a entrar a mi cuerpo. Usted va a manipular el cuerpo de Cristo, para decirlo bien. Entonces, eso yo lo voy a ingerir y yo necesito ver que ese procedimiento se realice de manera adecuada. Entonces, esto es algo que debemos de practicarlo. De hecho,
por ejemplo, cuando yo voy a atender a un paciente, yo no llego y atiendo al paciente y él cuando llega está la bandeja puesta. Yo abro el instrumental delante del paciente, que él pueda ver que lo que yo estoy abriendo está esterilizado. Eso le da la garantía que el procedimiento es un procedimiento adecuado siguiendo los protocolos. Lo mismo debemos hacer nosotros cuando vamos a estar en la iglesia, que la gente pueda ver que cumplimos con ese proceso. Y una medida muy fácil que utilizamos nosotros cuando estamos en atención de pacientes de procedimientos quirúrgicos o todo lo que tenga que ver con atención, que tenemos guantes, nosotros hacemos y colocamos nuestras manos de esta manera, lo que nos permite que una vez higienizado, una vez colocados los guantes, nosotros no manipulemos nada. Si yo tengo las manos sueltas, de repente, ay, el cabello, o quiero agarrar el micrófono, si yo tengo esto, eso me recuerda a mí que ya mis manos están higienizadas y que nada más voy a agarrar lo que puedo tocar, para evitar que entonces manipule algo y se contagie nuevamente en nuestras manos. Recordar nada más que el gel alcoholado pues, es un antiséptico, y esto es bien importante. Nosotros podemos utilizar el alcohol como limpieza de superficies y también lo podemos utilizar en humanos. La diferencia del antiséptico y el desinfectante es que el antiséptico se utiliza en personas, el desinfectante se utiliza en superficies inanimadas. Entonces es importante tener eso presente porque el desinfectante no se usa en las manos, ni en el cuerpo, ni en la ropa. Y ahora más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. La concentración debe ser una concentración entre, ahí pusimos 60, pero entre 70 y el 95% es el adecuado. Verifique lo que compra, verifique que digan las concentraciones, que tenga el registro sanitario. Son cosas importantes que debemos de ver antes de comprar los mismos. El porcentaje debe aparecer en la etiqueta. Si no aparece la concentración, no lo compre. Actualmente hay mucha imitación, entonces nosotros vamos a adquirir productos que sean certificados, que nos garantice que estamos haciendo una higienización que nos proteja. Vamos a hablar entonces del uso de las mascarillas. Usted siempre debe utilizar mascarilla desde el momento en que usted sale de su casa. Si vamos en el carro, yo personalmente, mis mascarillas todas están en mi carro. Yo no las tengo en la casa, porque como yo me muevo, entonces cada vez que yo salgo de mi casa, entro al carro, en el momento en que me bajo, me coloco mi mascarilla. No la uso mientras manejo. Yo estoy en un lugar cerrado, voy sola, no tengo por qué usarla. En el momento que yo voy a tener interacción con otras personas, entonces yo me coloco mi mascarilla. Como habíamos mencionado, la mascarilla tiene la función primordial de evitar las gotículas de quien la usa, se esparzan al hablar, estornudar, toser, evitando el contagio de otra persona. Y aquí yo me tengo que detener un poquito, porque muchas veces pensamos que si yo tengo una mascarilla puesta, yo me puedo acercar a una persona que no tiene mascarilla. Y es que si yo uso mascarilla y otra persona que está frente mío no la usa, lo que pasa realmente es que yo la protejo de mis gotículas. Pero esa persona está hablando y esas gotículas pueden entrar por mi ojo y yo puedo no tener una protección. Entonces yo no puedo permitir que nadie que no tenga mascarilla me hable, sino dentro de mi burbuja del hogar. Entonces, la mascarilla no es para protegerme totalmente. Ella va a tener un grado de protección para nosotros, pero la mayor protección se la da a la otra persona. Por eso es importante el uso de mascarilla de ambas vías. Recordar solamente pues, que el color es hacia afuera. Se circularon muchas imágenes al principio, que si tú quieres proteger es de una forma, que si quieres protegerte tú es de otra, pues eso no es cierto. Necesitamos utilizarlo como dicen las recomendaciones del fabricante. Las mascarillas con la parte oscura hacia afuera nos las vamos a colocar. Pueden haber de dos formas, de las que tienen sujeción en las orejas o de las que se sujetan haciendo nudos en la parte de atrás la cabeza y haciendo nudos en la nuca. Es importante mencionar de que las mascarillas deben de tener el sujetador del alambre que tiene la nariz y que yo debo hacer movimientos que moldeen alrededor de la nariz, no hacer movimientos que me hagan un pico, porque si yo hago eso, yo dejo un espacio donde la mascarilla no hace un cierre o ajuste a la cara. Entonces es importante que sea una modelación, tú vayas tocando alrededor de tu nariz. Estas mascarillas, recordemos que no son consideradas protección respiratoria, y ahora vamos a hablar un poquito de más, pero para el COVID están indicadas. Nosotros podemos utilizar las mascarillas y pues si mantenemos distancia, porque el uso de mascarilla no reemplaza el distanciamiento, y esa es otra cosa que es importante. Hay gente que cree que tiene mascarilla y puede estar al lado tuyo. Eso no es cierto. El distanciamiento no es reemplazado por las mascarillas. Entonces, debemos utilizar nuestra mascarilla, debemos de tener distanciamiento social o físico, que es la palabra adecuada, porque el distanciamiento social, no, nosotros ahorita mismo no estamos físicamente unidos, pero tenemos una relación social.
Entonces, recordar esto lo vemos con muchísima frecuencia y parece muy básico, pero vuelve y se repite, es el uso, por ejemplo, que la mascarilla tiene que cubrir la nariz. Cuando yo exhalo, de igual manera, pueden haber partículas que transmiten el virus y pueden ser inhaladas por otra persona. No debemos de tener mascarillas en la barbilla, en la quijada, no debe ser utilizado nunca de esa manera. Es un tema hasta por respeto hacia los demás, es irresponsable y a veces hasta irrespetuoso hacia las otras personas no tener una mascarilla cuando salimos. No manipular las mascarillas por el frente. Si una persona me habla, si tiene su mascarilla muy húmeda, yo no lo sé porque no la he visto y de repente pueda salir algo, esa mascarilla que yo estoy tocando al frente mío puede estar contagiada o puede estar contagiada por mí. Entonces no manipular la mascarilla de frente, no toser con la mascarilla, con las manos puestas aunque tengan las mascarillas, no quitar y retirar la mascarilla de manera inadecuada, no colocarnos. Yo veo mucha gente que hace una gran inversión en utilizar respiradores que vienen sujetados en la parte de atrás, pero tienen la parte de arriba y la de abajo está suelta. Entonces esa es una inversión de comprar un respirador que es muy costoso, sin embargo no tiene la función de sellado que nosotros esperamos. Es importante hablar de esto y pues gracias a Dios ya salió la resolución 1386 en donde establece el no uso de las mascarillas con válvulas. En España se llaman las mascarillas egoístas, hace ya como 2 o 3 meses, 4 quizás, ya en España estaban prohibidas. Este tipo de mascarillas, o estas no son mascarillas, son respiradores. Estos tipos de respiradores sí producen una protección respiratoria. Pero el respirador con válvula está utilizado para personas que trabajan en lugares quizás donde no hay muy buena ventilación, donde no hay contagios, se quieren liberar de polvo o de contaminantes ambientales y la válvula le va a permitir que pueda respirar mejor. Pero esa válvula lo que pasa es que no tiene un filtro en la parte donde tú exhalas. Y lo que la persona exhala sale sin filtro y puede contagiar a la otra persona, al que está al frente. Por eso es que no se recomienda el uso de mascarillas con válvulas. El otro tipo de respiradores, perdón, que no es mascarilla, es respirador, como estos que están aquí, que son llamados N95, KN95 o FFP2, están recomendados mucho para el personal de salud que tiene que hacer procedimientos productores de aerosoles. El personal de salud que hay pues mayor riesgo, entonces se utiliza en ese área. No se utiliza en todas las áreas de salud. Estos respiradores tienen que tener la característica de que pueda tener un sellado. Si yo me compro un respirador, pero me queda inmenso y yo puedo ver que la persona tiene un espacio aquí, yo lo he visto mucho en chicas que son muy delgadas y compran una KN95 que les queda inmensa, estás gastando dinero y no te sirve absolutamente de nada. Inclusive estás más protegido con una mascarilla porque deja totalmente abierto y por ahí puede entrar cualquier cosa. ¿Cómo yo me doy cuenta que el respirador me funciona? Haciendo una prueba de ajuste. Yo me la coloco en la parte de arriba, me la coloco en la parte de atrás y yo voy a hacer una prueba de exhalación fuerte y en ese momento de exhalación no debe haber ningún tipo de filtración por ningún lado de la mascarilla. En ese momento yo puedo decir, yo tengo un buen sellado, yo puedo estar en un área de mayor riesgo porque no va a entrar nada por mi boca ni va a salir nada por mi boca o nariz. Las mascarillas de tela. Las mascarillas de tela han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso comunitario. Cuando esto pasó, recordemos que no había producción de mascarillas. O sea, llegó un momento en que no encontrabas de ningún tipo y era mejor salir con una mascarilla de tela que no tener nada. Entonces, las mascarillas de tela pues se recomiendan en lugares nosotros las recomendamos en lugares abiertos, en donde haya mucho distanciamiento, donde el riesgo de contagio sea menos y es importante que sea hecha con materiales que permitan que sea antifluido, que tenga de 3 capas, pero la realidad es que nosotros no sabemos la persona que la porta qué tipo de mascarillas tiene. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a mi trabajo y tengo que utilizar el elevador, si yo veo a alguien con una mascarilla de tela, yo no me subo, porque el elevador es un lugar que está confinado, cerrado, y el riesgo es muy alto. Si yo veo una persona que tiene una mascarilla de válvula antes que se prohibiera, pues yo no me subo. O si yo estoy en un lugar, en un supermercado o algo, yo veo personas con mascarilla de válvula o de tela, yo no estoy cerca de esas personas, porque no sé, por ejemplo, en la mascarilla de tela, cuál es la protección que tiene su mascarilla. Entonces, para mí es mucho más seguro poder tener una mascarilla una mascarilla tipo quirúrgica que pues sabemos que ella cumple con las 3 capas y antifluido que nos da un poquito más de seguridad.
Entonces, solamente recordar esto, de que este tipo de mascarillas que son FFP1 no son los respiradores que habíamos hablado, es un tipo de mascarilla, nos puede ayudar para evitar el contagio. La FFP2 o FFP3 o FFP2, igual que la KN95 y la N95, nos van a evitar a no contagiar y a no contagiarnos. Y como habíamos dicho, estas que están aquí, que tienen válvulas, pues no están indicados para el COVID. Protege al que la tiene, pero no protege al que está al frente. Las mascarillas, pues la mayor protección es a la persona que está al frente, pero si ambos utilizamos mascarillas, nos protegemos de manera mutua. Estas son mascarillas higiénicas, las que están conchas blancas, que gracias a Dios no las veo mucho por ahí, son muy frágiles, como muy suaves. Estas son mascarillas como para polvo, no están recomendadas para COVID, y estas son mascarillas o respiradores elastoméricos que protege a la persona que tiene, pero no protege al que está afuera, porque ellos tienen unas válvulas igual, en donde tú filtras, o sea, la persona puede filtrar lo que recibe, pero lo que exhala no. Entonces, estas mascarillas las utilizamos mucho para el tema de las limpiezas, cuando vamos a utilizar químicos y demás, porque si utiliza esas mascarillas no protege al que está al frente. Quienes en la iglesia deben tener muy presente el lavado de manos, ya haciendo un resumen de esto. Bueno, y aquí se me fue, todos debemos tener el lavado de manos. Esta diapositiva venía una ahí, de repente se me fue y está un poquito más adelante. Todos debemos tener presentes cuando estamos en la iglesia el lavado de manos, pero tenemos que hacer mucho énfasis en aquellas personas que tienen contacto con los micrófonos, las personas que van a dar la comunión, las personas que van a leer la palabra, porque van a manipular cosas que van a manipular los otros. Entonces es importante higienizarse las manos para evitar el contagio de esa forma. Cuando nosotros nos consideramos que hay un contacto de un paciente, cuando somos contacto de paciente, yo creo que ese es el temor más grande que tenemos todos. Ok, yo voy a trabajar, pero en la oficina, en mi oficina, pero estamos todos en la misma oficina, pero ella está en un cubículo allá muy distante mío, esa persona salió contagiada y entonces yo quiero que me hisopen. Somos considerados contactos cercanos cuando estamos a menos de 2 metros y estamos por 15 minutos con una persona. Sigue habiendo información relevante al respecto. Me compartieron estos días, realmente no lo vi personalmente, la información, en donde decía que el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, el CDC, indicaba que 5 minutos 3 veces con una persona que sea positivo, tú eres considerado contacto directo. Y por ahí sigue circulando, que salió, creo que el padre lo puso, del tema de un estudio que creo que fue en Massachusetts que se hizo, en donde decía si cenábamos juntos con ventilación, cuándo podíamos hacer, en qué cada tiempo podíamos hacer contacto. Entonces eso es bien importante que lo tengamos presente, lugares concurridos, cuando estamos cara a cara y con poca ventilación, la OMS lo llama la 3C, hace que seamos contactos directos. La persona, como lo dijimos, trabaja con poca ventilación, cuando no usa mascarillas, y va a depender mucho de la carga viral de quien porte la enfermedad. Si una carga viral baja, pues quizás hay menos riesgo de contagio. Esta era la diapositiva que había dicho antes, después del lavado de manos, pues todos. ¿Quién? El padre, el diácono, los ministros especiales de la comunión, los hermanos de liturgia, el coro, deben de tener mucho énfasis en su higiene de manos para evitar contagios. Y vamos a hablar ahora entonces de la otra cara, además de la limpieza de manos, vamos a hablar de la limpieza y desinfección, que es la otra cara de la moneda. Como le habíamos mencionado, cuando yo hablo de personas humanas, yo pienso en antiséptico. Alcohol, me higienizo mis manos. Cuando yo hablo de limpieza de superficies inanimadas, yo hablo de desinfectante. Por ejemplo, hemos visto con frecuencia que hay gente que llega y se rocía de Lysol, los pies, la ropa, las manos, eso es tóxico. Todos los desinfectantes son químicos que se utilizan para superficie inanimada, no son para utilizar en personas. Lo que quiere decir que en el momento en que lo vamos a utilizar debemos de tener protección de nuestras manos con guantes y tener de alguna manera alguna protección en la ropa para que no estemos en contacto con los mismos. El proceso de limpieza y desinfección es fundamental. Pero yo en lo personal tengo un criterio muy importante, pienso es que nosotros también debemos de ser responsables de la limpieza. Si yo voy al supermercado,
Yo agarro y yo llevo o mi alcohol, o si voy a algunos que tengan las toallitas, yo desinfecto, es mi responsabilidad. Yo no puedo pensar que cada vez que alguien deje un carrito ahí, la gente del supermercado va a desinfectar todo lo que toque a otra persona. Entonces yo soy responsable de desinfectar lo que yo voy a tocar. Yo soy responsable de desinfectar mis manos. Yo soy responsable que si yo me voy a sentir en una reunión en mi trabajo, desinfectar la silla. Yo soy responsable si yo voy a la iglesia, llevar un alcohol y desinfectar la banca. Ese es mi punto de ver. Y yo creo que nosotros debemos esforzar mucho nuestros esfuerzos en que cada uno tiene que entender que la responsabilidad es mía. Y utilizar mucho el método de autocuidado, mutuo cuidado. ¿Sí? Entonces trabajamos en conjunto. Yo me cuido, pero también te cuido y viceversa. Y tener mi responsabilidad en esa parte. Entonces el proceso de limpieza y desinfección es fundamental que nosotros lo manejemos, porque es muy común llegar a una persona y agarra y rocía por todos lados desinfectante, cualquiera, la marca que quiera, y lo rocía por todos lados y creemos que hay una desinfección y no es así. Este proceso consta de 3 pasos básicos. La limpieza con un jabón detergente, que es fundamental. Yo elimino toda la suciedad, todo lo que está sucio lo debo eliminar previamente, porque el cloro, que es, o el hipoclorito de sodio, que es una solución de cloro, y los desinfectantes y el alcohol se puede inhibir ante la presencia de materia orgánica. Entonces, si yo no limpio, puede que no me funcione. Entonces, primero voy a hacer una limpieza y desinfección, después voy a hacer un enjuague y secado de las superficies, y por último, yo voy a colocar un desinfectante de nivel bajo o intermedio, dependiendo del área. Y esa desinfección en el último paso puede ser con un paño, o antes empezamos a pasar con el paño, o puede ser que lo hacemos a través de nebulización. O sea, que no podemos pensar que la nebulización es un proceso de otra esfera. No, se puede hacer con un pañito, con un desinfectante y limpiar toda la superficie. No pensar que la única manera de limpiar es nebulizando, porque se ha vendido, y aquí hay muchas cosas comerciales que, claro, es fácil, es más fácil, hay menos desgaste físico del operador que va a realizar la limpieza, pero no es el único proceso. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo no tengo nebulización, aquí no limpiaron y yo no voy a entrar a ese lugar. Eso es falso. Entonces, lo importante aquí, para mí, es la limpieza y desinfección. Y recordar de que el virus muere con agua y jabón. Lo que pasa es que cuando hablamos de desinfección, tenemos que hablar de los 3 pasos, pero el virus muere con agua y jabón. Entonces, hacemos agua y jabón, removemos y desinfectamos. Es importante mencionarles porque muchas veces hablamos, bueno, pero vamos a hacer la limpieza profunda. Y le metemos mucho al tema de la limpieza profunda. Aquí lo importante es hacer limpiezas rutinarias, permanentes, rutinarias. Nuestras limpiezas rutinarias son fundamentales. Y como los he comentado en las reuniones previas, por ejemplo, nosotros en un área de salud, y eso está normado, en un cuarto como urgencias, el cuarto de urgencias, la limpieza profunda se hace una vez a la semana, lo demás es limpieza rutinaria. Entonces nosotros no podemos pretender de repente que nosotros vamos a hacer limpieza profunda todos los días, o sea, es un desgaste físico muy grande y la realidad es que debemos de limpiar de manera rutinaria permanente. Agua, jabón, nuestro pañito y limpiamos. El día una vez a la semana, bueno, vamos a enfocarnos en todas las áreas, eso puede ser. Eso lo estamos hablando de un lugar en donde hay mucho riesgo biológico, lugares como clínicas de heridas o salones de operaciones donde hay mucho riesgo biológico. Entonces, solamente para hacer una relación de lo que se hace en salud para que nosotros podamos entonces entender, o más que entender, saber cómo vamos a manejarnos en los otros ámbitos, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo y demás. Entonces, aquí pues lo que les mencioné, la limpieza rutinaria se hace una vez por turno en las áreas de atención de salud, y la profunda se va a realizar, dependiendo del área, una vez por semana, cada 15 días, y va a depender mucho del tipo de atención que se brinde. Cuando vamos a utilizar el desinfectante, como les mencioné, es algo que nosotros debemos de protegernos porque no es para uso humano, no podemos estar tocándolo. Hay personas que pueden tener una reacción alérgica muy marcada, y yo les quiero comentar que al principio, como teníamos que limpiar tanto, yo empecé a desarrollar
alergia al el spray del desinfectante. Entonces, la sensación era igualito a la humedad del COVID, porque tú puedes llegar a tener una neumonía por eso. Entonces, la persona me sentía como agitada y la estrés disferada, no sé qué. Entonces, después nos dimos cuenta de que era el tema del desinfectante, entonces hay que hacerlo con precaución. Use guantes desechables o reutilizables para la limpieza y desinfección de rutina, limpie la superficie con agua y jabón y luego use su desinfectante, como les dije. Todo lo que mencionamos aquí es lo que ya habíamos conversado. Yo sí quiero hacer un poquito un alto en el tipo de desinfectantes que vamos a utilizar, los que son recomendados. Se habla del amonio cuaternario. Que te daña todo lo que es metal. O sea, si tú tienes algo que equipos y demás lo usas, empieza a corroer ese área. La otra parte es que cuando tú haces la disolución una vez diluido, solamente tienes 6 horas para utilizarlo. Y debe estar en un envase cerrado, opaco. Por eso es que ustedes ven que el cloro se vende en un envase cerrado, opaco, porque si le entra la luz del sol lo inactivas y no sirve para nada. Entonces, mucha gente, ¿qué hace? Bueno, yo agarro un tanque abierto, he hecho una solución del agua, he hecho al ojo, lo que considero de cloro, lo de vacío, y está en al aire libre y empiezo a limpiar. La luz inactiva. Entonces tú lo deberías de tener en una vasija que sea opaca, con las concentraciones adecuadas de clorito de sodio, que yo ya les entregué el manual donde están las guías para que el equipo que tiene que ver con el tema de limpieza lo pueda manejar. Entonces te dicen las concentraciones adecuadas, tú haces la disolución, lo guardas en este envase y lo vas rociando en los lugares que vas a utilizar. Y también la desventaja que el hipoclorito, si está en presencia de materia orgánica, cualquier materia orgánica, también se inhibe. Por eso es importante hacer la limpieza con una solución jabonosa previa antes de colocarlo. Económico, barato y su capacidad intermedia, no como el amonio cuaternario. En el área de salud nosotros utilizamos amonio cuaternario de 5ª generación para elevar un poquito más el nivel de potencia que tiene este desinfectante. El peróxido de hidrógeno es otro que también se utiliza. Bueno, ¿quiénes en la iglesia deben tener muy presente la limpieza y desinfección? Bueno, todos somos responsables del área que utilizamos. Fue exactamente lo que mencioné antes. Todos, o sea, los que vamos a servir, los que vamos a ir a recibir la palabra, todos debemos de tener un grado de responsabilidad. Y yo sí creo mucho en el tema de la docencia y capacitación. En el momento en que las personas van a ir a la iglesia, que están esperando que empiece la misa, o mientras que están formando, este tipo de mensajes se les tiene que decir. Recuerda, antes de sentarte, puedes higienizar, son mis recomendaciones, puedes higienice el lugar donde se va a sentar para evitar que haya mayor contagio, porque aquí puede estar todos los hermanos que tienen que ver con el área de limpieza, y limpiaron todo, y vino alguien y estornudó, iba a toser y lo que hizo que se quitó la mascarilla, para entonces yo dije, hey, ¿por qué te quitas la mascarilla? Si lo que tienes que toser con la mascarilla. Ah, ok. O sea, esas cosas que a veces parecen lógicas nos podemos estar equivocando. Entonces nosotros no lo estamos viendo. Y puede llegar alguien que lo haga y contamine y se siente otro. Entonces es enfocarnos mucho en que todos debemos ser parte de este proceso porque es la salud mía la que yo estoy cuidando. Entonces, como habíamos dicho, limpieza rutinaria, prioritaria, equipo de servicio de la iglesia, los hermanos que acuden a la iglesia. Mis recomendaciones, ya para terminar. Bueno, hay que llegar temprano a misa. Permite el cumplimiento adecuado de los protocolos de bioseguridad. Eso es fundamental. O sea, nos hemos dado cuenta que el cansancio, el apuro y la improvisación hace que cometamos errores. Entonces, debemos hacerlo que nadie nos esté apurando, que nadie nos esté diciendo, pero mira, que está lleno. No, no, no. Hay que hacerlo como debe ser. Porque en un error ponemos en riesgo a las otras personas. Entonces, es importante mandar ese mensaje permanente. Todos debemos cumplir con los protocolos previamente establecidos. Sensibilización y educación permanente. Si nosotros hacemos excepciones permanentes y bueno, mira, hoy vamos a dejar y mañana vamos a dejar, llegará un momento en que no vamos a lograr que la gente haga lo que debe hacer.
Sabemos que no es fácil, sabemos que no estamos acostumbrados, que queremos llegar a la iglesia y tener las puertas abiertas, pero es importante que se cumplan, porque vamos a llegar a un momento en que vamos a lograr vencer esta barrera y vamos a estar en otro nivel. Y lo que nos debe quedar de enseñanza esta pandemia es que no podemos volver a ser como éramos antes. Si no, si llega a pasar una situación, no vamos a salir de eso. Entonces debemos elevar nuestro nivel cultural, como lo hacen hecho otros países, que les ha sido más fácil poder vencer esto. No realizar reuniones en lugares no ventilados o con poca ventilación. Precaución con los aires acondicionados split. Lugares no cerrados son de alto riesgo. O sea que si yo voy a hacer una reunión, yo prefiero que la hagamos afuera o que la hagamos en la iglesia, que tenemos una parroquia que tiene ventajas de ser impresionantemente ventilada. Y nosotros hablando mucho en salud, es que anteriormente todos te decían, vamos a hacerlo ventilado. Tú veías que todo era ventilado y de repente no, ahora vamos a cerrar la parroquia y vamos a ponerle aire. Y nos dimos cuenta que el tema de ventilación que utilizaban hace años atrás tiene una razón de ser, evita contagios, hay mucha gente. Entonces los lugares ventilados nos ayudan. Hagamos en donde esté ventilación. Eso de tener 3, 4 personas cerradas en un lugar con un aire acondicionado split, que no hay recambio de aire, el split lo que hace, y eso si aquí hay algún técnico o ingeniero, además lo sabe mucho mejor que yo, agarra el aire y recicla ese mismo aire que está en el lugar. Un aire de ventana te saca el aire de afuera y hace un intercambio de aire. Las manejadoras de aire que se hacen utilizan aire central mantienen eso, hay que tener buenos filtros, pero si no lo tenemos, hagamos el aire libre, es lo mejor y lo más seguro. El coro debe mantener estrictamente lo necesario. Hay que recordar que el cantar es de alto riesgo. Por eso es importante que el distanciamiento debe ser a un lado, al otro, adelante y atrás. Porque el que está atrás, si está cantando y no tiene un distanciamiento mío, la mascarilla está mojada, me pone en riesgo. Entonces yo necesito que haya un distanciamiento para evitar el contagio. Yo necesito que los hermanos que están en el coro sepan cuánto están pierde su efectividad. Y pierde su efectividad cuando hablamos. Ustedes lo sienten. Todos los que han tenido que hablar con mascarilla saben que está húmeda. Entonces, yo tengo que pensar en que si yo tengo que tener un lugar en donde en el transcurso de la misa yo pueda ir a un lugar seguro, que lo voy a decir más adelante, hacer un recambio, o hoy en esta canta uno, en esta canta el otro. O sea, ustedes buscarán sus estrategias para disminuir los riesgos y disminuir los riesgos. Disminuir los riesgos, más nada. Establecer zonas seguras afuera del templo con el objetivo de que la persona que requiera tomar agua lo pueda hacer sin poner en riesgo al resto de los participantes. Yo he empezado a implementar en aquellos lugares, antes que saliera el decreto que habla sobre que solo pueden haber 10 personas reunidas, nosotros hacíamos evaluaciones de las áreas y les recomendaba que tuvieran una zona segura. La zona segura tiene que ser un área, si hay una ventana, que puedas abrir la ventana, que tengas un lugar con un dispensador de gel alcoholado, puede ser uno de pie, puede ser una mesita con solución de alcohol que tengan ahí, que haya un tanque de basura con tapa que puedas activar con pedal y bolsitas plásticas. Primero, si la persona necesita tomar agua, o sea, lo ideal es que no tomáramos agua, pero hay gente que requiere tomar agua, o sea, me pasó algo, necesito tomar agua, no lo hagas dentro del templo. Yo he visto con frecuencia gente que delante mío se quita la mascarilla, toma agua y después que toma agua me habla. Yo digo, Dios mío, ¿cómo lo hace? O sea, no podemos quitarnos las mascarillas dentro del templo. Entonces, bueno, sí, lo vamos a quitar cuando vamos a recibir la comunión, pero tratar de que eso sea lo menos que se tenga que hacer en los otros momentos. Verán pues si las podemos aplicar o no. Bueno, si quieres tomar agua hay una zona segura que no debe estar más de una persona, toma y puede regresar. Son cosas que debemos de tener. Igual si vamos a tener alguna actividad, establecer zonas seguras. Si la persona tiene que botar la mascarilla, debe hacerlo en una bolsita plástica, cerrarla y depositarla en la bolsa de cartucho basura que debe de tener tapa, por seguridad de aquellos que tienen que después recoger la basura y desecharla. En el lugar seguro, tener dispensadores de gel alcoholado, como dije, y el tanque de basura. Y cuando el participante de la ceremonia, de la misa, va a recibir la comunión, no debe hablar. Riesgo muy alto para la persona que está al frente, que quizás no va a tener esa zona de segura de 2 metros, que debe estar protegida. Entonces, de alguna manera nos toca sensibilizar en que no se debe hablar y evitar entonces los riesgos. Yo quiero culminar diciéndoles que desde el momento en que yo salgo de mi casa, yo tengo que estar clara de que yo estoy
poniéndome en riesgo. Y van a haber riesgos mayores y van a haber riesgos menores. Y yo decido si yo entro a la zona de riesgo o no. Aquellos que tenemos trabajo y que tenemos a veces, van a tener una condición de riesgo, es muy difícil porque tienen que ir a trabajar y se los piden, pero quizás las cosas no son seguras. Pero si yo llego a un supermercado que está lleno, yo tengo la decisión de decir no voy a entrar porque estoy en riesgo. Si yo voy a un lugar que está poco ventilado, yo tengo la decisión de decir no entro porque estoy en riesgo. Es importante que la gente no se familiarice con los lugares externos, porque como me siento familiarizada, pierdo las precauciones de alerta. Yo tengo que saber que el único lugar seguro es mi casa. De ahí, el resto debo verlo con precaución. Y estar atentos. Yo no puedo estar en un supermercado hablando por teléfono, viendo un chat, porque yo no sé qué está pasando. Yo no sé si me acerca alguien que se quitó la mascarilla y me habla. Yo no sé si la persona está tosiendo. Entonces, estar muy alertas y atentos al momento que vamos a salir, poder determinar y medir los riesgos y tomar decisiones de manera asertiva. Entonces, con esto termino. Muchísimas gracias por el tiempo. Espero no haberme extendido más de la hora, no sé, ahorita no estoy viendo el tiempo. Espero que haya sido de su utilidad y pues estoy a la disposición para cualquier pregunta que a bien ustedes tengan a realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta, puede hacerlo vía cámara o también puede dejarnos en el chat sus preguntas. Así que si alguien tiene una pregunta en este momento, puede abrir su micrófono e inmediatamente le damos el pase a la palabra para que pueda entonces hacer su respectiva pregunta. Tengo varias preguntas. Yo no sé si me puedes ayudar leyéndolas o cómo hacemos, por favor. Creo que no es más fácil para mí, Ken. Ok. De lo que tenemos acá. Por favor. ¿Puede repetir la parte sobre el amonio cuaternario, ya que en ese momento de la presentación se congeló un poco y no se escuchó muy bien? Ah, ok. Bueno, les comentaba que el amonio cuaternario, hay varios desinfectantes. Por ejemplo, la Caja del Seguro Social y el MINSA reconocen 3 desinfectantes para la atención del COVID. No quiere decir que hay otros que no se utilicen, pero bueno, son los que nosotros están establecidos. Está el amonio cuaternario, que es un desinfectante de base bajo, intermedio, pero bajo. Tenemos el hipoclorito de sodio, que es una solución diluida de cloros, que es intermedio, y hay otros que tienen mayor potencia o pues pueden eliminar bacterias y virus que son más difíciles de eliminar. Entonces, el amonio cuaternario, al igual que cualquier desinfectante, lo importante de esto es el hecho de que nosotros debemos de limpiar previamente la superficie con una solución jabonosa, después pasar una toalla de microfibra o desechable con agua, jabón y remover, y después utilizar el desinfectante. Los desinfectantes, cualquiera que sean, amonio cuaternario o cualquier otro, es importante saber que no son para uso humano, o sea, que yo no me debo rociar, yo no me debo poner en la ropa de que yo llego y mira, yo me puse un saco, pero anduve por ahí, déjame rociarla eso y después me lo vuelvo a poner. No, eso no se puede hacer porque eso es para superficies inanimadas y no deben estar en contacto con seres humanos. Nosotros para la piel utilizamos antiséptico, que en este caso estamos utilizando el antiséptico alcohol. Entonces, básicamente, no sé si con eso contesté su pregunta, que fue lo que hablamos pues del amonio cuaternario. Sí, muchas gracias. Si tengo que viajar y quedarme en un hospedaje, ¿puedo limpiar con Lysol en aerosol? El problema es, una persona no debe estar, y esas recomendaciones le han dado de estar rociándote en la ropa donde tú vas a dormir. Y puede ser que la primera vez que lo uses, pues a que a alguien no le ocurra un daño. Yo lo he hecho, o lo hacía antes, no ahora con COVID, un momento dado, porque uno se siente más seguro, pero hay personas que pueden tener una reacción alérgica muy fuerte. Entonces, yo no te puedo recomendar algo que las instituciones dicen que es para uso inanimado, que no debe estar en contacto con la persona que se va a acostar o va a inhalarlo. Y si en algún momento lo hicieron, pues evitar de que eso sea de manera apenas que te vayas a acostar a dormir, porque si no vas a estar en riesgo. Pero
lo que sí es importante mencionar, y que no es que con esto quiero decir que lo descuidemos, es que el riesgo de contacto tiene que ser el riesgo por contacto, que la persona estornudó y tocó sus manos y en lo que estornudó vino otra en ese momento y tocó. El riesgo de contacto no es tan fuerte como el de cara a cara, ¿no? Entonces cada vez se ha disminuido un poco ese tema del contacto. No quiere decir que yo no tengo que limpiar superficies, si las tengo que limpiar por lo que dije. Una persona puede en ese momento haber estornudado y vienes tú y lo tocas y te pasa la nariz y la boca y te contagiaste. Pero la recomendación es que el desinfectante es para superficies inanimadas. Si tú te vas a acostar después de eso, hay que tener mucha precaución. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Hay una pregunta en vivo? Sí, Nancy. Dele, Dalgir, el tema de los hola, el tema de los pediluvios, pues que yo hago mi solución con el cuaternario, el líquido, y lo pongo allí, lo dejo varios días, o sea que eso ya pierde su efectividad, pues está diciendo que dura pocas horas, y entonces es por gusto hacerlo. Mira, Nancy, yo no recomiendo las alfombras de pediluvio, y te voy a explicar por qué. Si recordamos cuando hablamos del proceso, para que haya una desinfección tiene que haber 3 pasos. Tiene que haber primero una limpieza, después tiene que haber un secado y después tú vas al desinfectante. La persona viene caminando desde afuera, desde de la calle, donde venga, y viene con los pies sucios. O sea, que te vas a colocar en una solución donde los pies están sucios, no hay limpieza. O sea, yo no puedo garantizar una desinfección. Hay algunos productos que son muy buenos, pero que no son utilizados para este tipo de cosas y que tienen otras condiciones y que hay que hacerlo con mucha precaución en el momento de utilizarlo. Pero ¿qué ocurre? Ponte que adicional, bueno, fuiste con los pies sucios y te paraste en la alfombra de pediluvio. Si tú ves lo que tú le colocaste, que no sé, tendrías que buscar cuál es el desinfectante que le colocaste, él te dice, en la mayoría de los casos, entre 5 a 10 minutos empieza a tener desinfección. Nadie se para de 5 a 10 minutos. Nadie lo hace. Entonces, en ese periodo de tiempo lo que tú vas a tener ahí es una charca contaminada que después la tiene que limpiar a alguien que sí se pone en riesgo por estar tocando algo que está sucio. Si tú lo vas a tener en la entrada de tu casa y tú tienes una previa para eliminar todo, limpiar y tus zapatos están limpios y después tú vas a pasar el zapato y te quitas los zapatos y los dejas ahí sumergidos y después de 10 minutos lo metes a tu casa, eso puede ser. Pero que tenga un efecto esa alfombra pediluvio, no, hay gente que utiliza hipoclorito de sodio y estando en contacto con la luz, pues no funciona de nada. Entonces no estamos haciendo nada. Ok, gracias. A la orden. Buenas noches, hermanos, buenas noches, expositora. No sé su título, discúlpeme, entré un poquito tarde a la llamada. Yo quisiera hacer la consulta en cuanto a las mascarillas. En la parroquia se ha indicado para los servidores el uso de mascarillas quirúrgicas. Pienso yo, mi opinión personal, que la mascarilla quirúrgica puede que esté bien para el equipo de liturgia que realiza monición o tal vez que realiza la proclamación de la palabra, más que nada por el audio, por el contacto de la voz con el micrófono, ¿no? Y para que la feligresía entienda el mensaje. Pero en el caso de los hermanos que sirven como MEC, hay un momento durante la comunión que la persona queda expuesta frente a otra persona sin mascarilla. En ese caso, ¿qué es lo recomendado? ¿Que continúen utilizando una mascarilla quirúrgica o que tengan mayor protección con una mascarilla KN95 o tal vez con una careta? ¿Qué opinión le merece en ese sentido este aspecto? Sí, lo mencioné en otras reuniones, sí, disculpa, aquí se me fue esa parte. La mascarilla quirúrgica y la careta deben ser utilizados por los médicos, porque ellos no pueden estar expuestos. O sea, el momento en que alguien se queda sin una mascarilla es importante, primero que sea un momento extremadamente corto. Yo no puedo recomendar decir que eso no tiene riesgo, porque sería irresponsable de mi parte. O sea, al exponerme a una persona que está sin mascarilla, pues de alguna manera nosotros quedamos expuestos. Entonces, pueden optar por colocarse una KN95 y pueden optar por colocarse una careta o una pantalla facial.
para que ustedes estén más, de alguna manera, protegidos. Gracias por la aclaración. Bueno, con gusto. Siguiente pregunta. ¿Por qué el MINSA suprimió el uso de la mascarilla con válvula? Ok, como les mencioné, la mascarilla con válvula generalmente se utiliza para otro tipo de trabajos, en donde va a filtrar polvo, otro tipo de partículas, y son específicamente cuando hay lugares muy cerrados. Entonces, el portador de la mascarilla necesita respirar y la válvula le permite poder tener una mejor respiración. Sin embargo, la válvula de exhalación no tiene filtro, así que todo lo que sale no es filtrado. Entonces, se le llaman mascarillas egoístas porque protege a quien la tiene, pero no protege al que está al frente. Por eso están contraindicadas las mascarillas con válvulas. Si una persona que va a comulgar ya ha tocado algo infectado, ¿con ponerse alcohol justo antes de comulgar en los dedos es suficiente? Sí, higienizar con una solución de agua y jabón o higienizar con una solución de alcohol, pero haciendo un correcto lavado con un periodo de tiempo de 40 segundos, nosotros vamos a eliminar, si es que tenemos el virus, lo vamos a eliminar de nuestras manos. Por eso mencionaba que era sumamente importante el tema de que la higienización se haga bien y se haga de manera visible para todos cuando los hermanos del MED o nuestros padres se higienicen las manos, y que posterior a eso se puedan entrelazar sus dedos y no tocar absolutamente nada, para que todo el mundo se sienta tranquilo de que lo que van a hacer lo hacen con sus manos limpias y no contaminadas. En esa misma línea, si en mi familia somos 4 y vamos a la misa y son de la misma burbuja familiar, ¿pueden sentarse juntos? ¿Se congeló? Sí, se congeló. ¿Aló? Se congeló. ¿Aló? Me congelé yo, no sé. A ver, ¿cómo fue? Si en mi familia, no la escuché. Si es una burbuja familiar la que va a la Eucaristía, ¿pueden sentarse juntos? Mira, ese es un tema, voy a decir yo, Dalgira, si yo voy con mi familia, yo me quiero sentar juntas, porque ese momento de compartir para mí sería súper especial. Pero yo tengo que entender que el tema de los protocolos están hechos con el fin de que podamos de alguna manera mitigar el riesgo de contagio. Entonces yo no sé si nosotros establecemos, por ejemplo, que hay un puesto marcado que sí, otro no, a los 2 metros, y de repente está mi familia, entonces si guardo los 2 metros con el que está detrás. O sea, es un tema que no es que no se pueda hacer, pero tendrían ustedes que establecer claramente, es que si tenemos 2 o 3 personas no me afecta con la distancia que dice el que está detrás, porque una persona está aquí, pero si son 2, 3, ya no guardo los 2 metros con el que está atrás. Entonces, ese es un tema que lo ideal sería, desde mi punto de vista, que pudiésemos compartir con nuestra burbuja del hogar, pero yo no sé si la disposición que nosotros hicimos es la adecuada y nos vaya entonces a causar una situación que no nos permita guardar el distanciamiento con lo que ya está previamente marcado. Pero si se puede hacer de que no nos afecta, yo considero que eso no es ningún problema. Tu burbuja de tu casa es la que tú tienes y pues sí pudiesen estar juntos, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué comprendería en cuanto a espacios en la parroquia se refiere la limpieza rutinaria? Ok, yo creo que cuando hablamos de la limpieza rutinaria es limpieza barrer, lo cual no debe hacerse barrido seco, sino tiene que hacerse un barrido húmedo. Eso también está establecido en los protocolos que ha dado el MINSA para el retorno a la nueva normalidad, porque todo lo que barremos en seco pues puede levantar partículas y demás, pues no está indicado. Puede ser la limpieza de las bancas, pero las áreas de uso común, que se tocan con más frecuencia. Si hablamos de una limpieza profunda, es que vamos a limpiar ventanas, vamos a limpiar paredes. Para nosotros la limpieza profunda en un área de salud es que tú limpias hasta el cielo, hasta el techo.
limpias todas las paredes, limpias las salidas del aire, limpias todo, o sea, todo, pared, piso, todo. Entonces, a eso nos llamamos con una limpieza profunda. Una limpieza rutinaria es lo que tú vas a hacer normal. En tu casa tú barres, tú trapeas, tú le pasas el pañito con desinfectante a la mesa. Eso es una limpieza rutinaria. Si una persona llega a la Eucaristía con mascarilla incorrecta, ¿debe cambiársela fuera del templo y no debe hablarle a otra persona sin mascarilla? Esto es de alto riesgo, ¿cierto? Yo creo que sí creo que habíamos trabajado, no recuerdo en este momento lo de la mascarilla. Presentación no lo hice, la primera presentación que hablé sí hablé sobre la jerarquía de los controles, pero nos hacía muy larga la charla. La jerarquía de los controles nos dicen qué es lo más importante que yo voy a hacer para evitar el contagio. Y lo primero es control de fuente. Entonces, la fuente es la persona que puede traerlo. Yo debo controlar esa fuente. ¿Cómo yo lo hago? La toma de temperatura apenas yo entro. En cualquier proceso, si nosotros vamos a tener una reunión en la iglesia, Nos congelamos nuevamente. Vamos a esperar un segundo que regrese la doctora. Si tienen alguna pregunta, pueden también anotarla en el chat, por favor, o si quieren hacer otra pregunta. Sin que uno se ponga en riesgo. No sé si me escucharon. ¿Me posé? Sí, se pausó momentáneamente, doctora. Les decía que el protocolo debe ser implementado desde que entramos, desde afuera de la iglesia. O sea, a la iglesia no debe entrar nadie que no haya pasado con los controles. Eso implica toma de temperatura y una mascarilla adecuada. Si no las tiene, no puede entrar a la parroquia. Entonces, se le indica sin que nos pongamos en riesgo nosotros. Si yo veo una persona que está con válvula, bueno, gracias a Dios ya está prohibido y eso no lo debemos de ver. Yo no me debo acercar a más de 2 metros, a menos de 2 metros de esa persona y decirle, debe quitarse la mascarilla. Usted debe tener un espacio de seguridad y decirle, señor, recuerde que se puede utilizar este tipo de mascarilla, debe cambiársela, o ustedes le pueden decir, mire, le vamos a dejar una a esta mesa, usted vaya a la mesa, va al área segura, se la retire, se la cambia. Eso puede ser una forma de hacerlo. La otra forma que a mí en lo personal me gusta muchísimo, se lo comentaba Juan Bosco, nosotros hemos grabado audios. Cuando la gente en el lugar donde yo trabajo somos más de... O sea, es un mundo de gente, entonces no podemos hablar con todo el mundo. Entonces lo que hicimos fue hacer audios y mientras que la gente va entrando, caminando a su puesto de trabajo, está el audio. Recuerda que en el lugar de trabajo debes limpiar tu área de trabajo, recuerda que debes usar mascarilla, recuerda. Entonces la persona va escuchando permanentemente. Yo creo mucho en ese tema del audio. Yo creo mucho en el tema de que no todos aprendemos igual. Hay personas que son visuales, otras que son auditivas. Entonces yo no puedo enmarcar todas mis señaléticas o mis controles administrativos en cuanto a información a la parte visual, porque hay gente que no le interesa ver. Sin embargo, hay gente que escucha. Entonces yo puedo poner, mientras que otros están viendo, otros están escuchando. Y yo voy atacando por todos lados esa forma. Y a mí en lo personal me dijeron que el equipo de docencia lo hace a viva voz, pero pudiésemos tener un audio afuera constante antes de empezar, que todo el que venga esté escuchando permanentemente cuáles son las medidas y los protocolos que ya hemos establecido en la parroquia para que usted pueda entrar a la misa. Si yo no cumplo con el protocolo, no puedo entrar. Siguiente pregunta. En cuanto al aseo que tienen que usar los coros y los que están en el equipo de transmisiones, ¿cuál sería la recomendación de limpieza de esos equipos y cuánto tiempo entre cada uno? Ok, esa es una excelente pregunta porque uno de los primeros yo creo que fue el caso cero, creo que el caso cero en Panamá fue lo del profesor del Bedman. Y lo que se sabe es que precisamente fue a través del micrófono, hablaron muchas personas, en ese momento no se usaba mascarilla. Sin embargo, el micrófono debe estar cubierto con un cobertor plástico, un plástico cualquiera, y le pones una liga corriente. Y los sellas y hacen pruebas de audición previas, si es que algún plástico es más grueso que otro, ustedes la hacen, y eso se puede higienizar. O sea, si tú tienes un plástico, tú puedes higienizar el plástico con alcohol sin que se deteriore el equipo. Y lo importante es que yo me higienizo antes de tocarlo. Si yo tengo mis manos higienizadas, yo puedo tocarlo. Pero recordar que si la mascarilla yo he cantado mucho y está húmeda, puede perder su efectividad. Entonces, por eso es importante cubrirlos.
Y entonces higienizar con una solución de alcohol pueden ser las partes que se van a tocar. Lo que no se tiene que tocar, por ejemplo, las bocinas, solamente la persona que manipula las bocinas, que toca los botones, esa persona se debe higienizar sus manos para evitar que contagie o contamine, perdón la palabra adecuada, el instrumento o el equipo. Igual, lo mismo a los que van a leer la palabra, también deben de tener sus cobertores y higienizar sus manos cada vez que suben. Si todos hacemos eso, en teoría no vamos a contaminar las áreas comunes. Y después de terminado, entonces hacer la limpieza rutinaria de las áreas. Vamos a ir terminando con 2 preguntas más. ¿La toma de temperatura es efectiva si se hace en las manos? No, o sea, ok, aclaro. Eso también lo dije en la capacitación, gracias por recordar, en las capacitaciones previas. Lo importante es verificar qué dice el termómetro que compramos. O sea, en todos lados nosotros tenemos que ver cuáles son las especificaciones del fabricante. Si el fabricante te dice a ti que tú puedes tomar la temperatura en las manos, tú puedes tomar la temperatura en las manos. Pero si el fabricante te dice a ti que la temperatura en la frente es en la frente, porque en las manos nuestra temperatura es más baja. Entonces podemos tener el riesgo de que se nos pueda pasar a alguien que sí tenga COVID. Y es importante ver lo que dice el fabricante en cuanto a la distancia que debes de tener, y muchos te hablan de con qué frecuencias debes limpiar el área donde está el infrarrojo para que pueda tomar una medición adecuada. Yo creo que también importante mencionar en esto es el hecho de que puede haber gente que tiene COVID y no tiene fiebre. ¿Ok? Entonces, esta medida nos va a ayudar como a pescar, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar? O puede ser gente que está en las primeras etapas de la enfermedad y no ha desarrollado fiebre y tiene una secreción nasal, de vez en cuando un estornudo. Entonces, puede gente que pase, pero tenemos que estar claro que es buscar todas las herramientas que tenemos para ver si podemos captar a alguien, o en vez de decir captar, nosotros lo hacemos así de captar en el tema de que nos interesa mucho la trazabilidad de la gente para evitar los contagios. Acá es evitar que alguien entre. Entonces, sabemos que nos va a ayudar, pero también pudiese pasar a alguien que no presenta fiebre y tenga COVID. Por eso es importante el distanciamiento y el uso de mascarilla. Yo he estado sentada con personas más de 1 hora y media en un lugar cerrado, y la persona a los 2 días de mi reunión ya le detectaron COVID. Y gracias a Dios pues no hubo contagio, pero eso es importante, el distanciamiento es importante, el uso de mascarillas, evitar los lugares cerrados a toda costa. Si por alguna razón, por necesidad, por ejemplo, en caso de un laboral, nos toque, si tienes, abre las puertas, deja las puertas abiertas, si hay ventanas, abre las ventanas de manera periódica para que haya intercambio de aire fresco. Ok. Una pregunta más, que son 2 preguntas en una. Primero, ¿qué recomendación hay en el tema de edad para niños que participan en celebraciones litúrgicas? Y la segunda sería, ¿qué se hace o qué procedimiento hay si en la celebración eucarística hay una persona que se siente mal? Ok. Este es un tema muy personal, y cada padre debe tomar una decisión de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Les comentaba a ustedes de que desde el momento en que yo salgo de mi casa hay riesgos, y que hay riesgos mayores y menores. Si yo estoy en un área abierta y ventilada, pues el riesgo allí no hay mayor riesgo. Si yo estoy en un área cerrada, pues hay mayor riesgo. Yo les voy a decir yo personalmente cómo lo hice. Mis hijos, los 2 entrenan. Y uno entrena fútbol, pero no está haciendo un entrenamiento de contacto, sino que es un entrenamiento individual para mejorar técnica. Y la mayoría de los chicos van sin mascarilla. Al principio mi hijo iba sin mascarilla, pero después vi que había algunos niños que siempre de repente se pegaban, y le dije, no, tú tienes que usar mascarilla, si no, no puedes ir. Él aprendió, creo que lo puede hacer porque es atleta. No todo el mundo puede hacer deporte con una mascarilla, se queda sin respiración y es más, está contraindicado, le puede dar hipoxia. Entonces yo decidí, después de la evaluación, de quedarme siempre ahí. Yo, por ejemplo, cuando él entrenaba, yo le hacía, y él sabía que alguien se le estaba pegando, o sea, ojo, sepárate. Entonces, yo estaba viendo eso, y yo permití que mi hijo lo haga. Del otro lado tengo a mi hija que hace gimnasia, es un lugar cerrado, usa mascarilla, de vez en cuando es un deporte individual,
pero ella no podía dejar de entrenar. Entonces decidimos que fuera a entrenar. Fue una decisión personal que nosotros hicimos, entonces ellos entrenaron. Pero esta decisión tiene que ver mucho en relación con cuáles son los riesgos que se miden, tiene que ver mucho en cómo está la situación en el país, y cada papá tiene que sentarse a analizar y ver los riesgos, ¿no?, que pueden existir. Yo se los digo de mi manera personal, pero yo no les puedo decir, mira, eso no es riesgoso, porque de momento que salimos y hacemos algo, todos pues sabemos que hay una situación de riesgo a nivel mundial. Y la otra pregunta, si me la recuerdas, disculpa. La segunda. Si hay un procedimiento estándar para personas que se sientan mal dentro de la celebración litúrgica. No, nosotros en el comité de salud de la parroquia sí establecimos de que toda persona que se siente mal, lo único que se le puede decir es que debe acudir a una instalación de salud. Aunque haya personal de salud ahí, no es el área para recibir una atención. Entonces, si alguien se siente mal, sí debería, pues, decírsele que es importante que mejor se retire de la iglesia. Ahí se tienen que buscar las palabras adecuadas para que la persona no se sienta excluida. Ahí tenemos que tener, sabes, que papá Dios nos dé la capacidad de poder transmitir el mensaje sin ofender a nadie, y que vaya en búsqueda de ayuda. Más todavía entendiendo que en el caso de, no sé si me escuchan, porque creo que hay un audio abierto. Sí, en el caso de que el COVID debemos atenderlo lo antes posible. Entonces, más que decirle, mira, no puedes perder tiempo si tienes síntomas, porque si es COVID estás perdiendo el tiempo en vez de recibir atención. Entonces, enfocarlo en la importancia de que la diferencia en que tú vayas entre el primero, segundo día y tercero, que tengas el síntoma, que tú vayas al cuarto y quinto, es que puedes perder la vida. Entonces, es un enfoque de que tienes que ir a atenderte, no lo puedes dejar, porque muchas personas con comorbilidades ya cuando acuden al quinto o sexto día es muy pocas las cosas que se pueden hacer. Entonces, yo creo que el enfoque debe de ser lo oportuno a tu atención, así que tienes que salir, y yo creo que los mensajes que se deben de decir, ya sea que lo decidan hacer grabados o los vayan a decir a viva voz, es que la gente lo sepa previamente, que nadie se sienta excluido, sino que si en un momento dado usted empieza a toser, que puede ser una tos que no tiene nada que ver, puede ser la pelusa de la mascarilla, que lo habíamos conversado en alguna de las otras reuniones, puede ser que empecé a tener calor y me siento sofocada y no puedo respirar bien, y tú ves a la persona agitada y no sé qué, bueno, pero como lo demás no lo sabemos, entonces usted sabe que de tener alguna condición, por seguridad de todos y por seguridad suya, no podrá estar en el templo. Entonces, ese tipo de cosas deben decirse para que la gente esté previo, y no que en el momento en que pase y alguien llegue, la persona se sienta muy mal porque ocurrió. Pero si yo te digo antes de que ocurra, tú sabes que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, creo que esa sería mi recomendación. Bueno, con esta pregunta entonces cerramos este ciclo de preguntas y respuestas, agradeciendo de antemano a la doctora por haber participado de este taller de actualización en temas de bioseguridad. Nos queda nada más que invitarles a todos los hermanos a que pueden integrarse a los equipos de medidas de bioseguridad y a todos sus subcomités respectivamente. De igual forma, les recordamos que estas capacitaciones se van a estar haciendo frecuentemente, así que estén pendientes de cuando se haga la convocatoria para poder participar. Recuerden que al final es un trabajo de pastoral en conjunto, y es importante que si todos nos cuidamos, definitivamente todos vamos a estar bien y podemos formar parte de este equipo de bioseguridad. Queda solamente en el tintero una consulta que se hizo en el chat, pero yo creo que va a ser para un próximo taller de actualización que tiene que ver con las recomendaciones que se van a hacer para la celebración de la confirmación en el mes de febrero. Así que creo que tenemos tiempo todavía para revisar ese tema y ponerlo en el próximo taller. Si todos nos protegemos, todos ganamos. Entonces, muy buenas noches, y le damos pase entonces al diácono para que nos haga entonces la oración y bendición final. Antes que el diácono haga la bendición final, agradecerle pues a todos ustedes, hermanos, hermanas, igualmente a la doctora por ayudarnos siempre a través de estos conocimientos actualizados de lo que es pues lo que todos estamos viviendo. Es bueno siempre tener como lo último
Y por eso que el equipo siempre, cuando se haga ese llamado, como dice nuestro hermano, es responder y igualmente invitar a los otros hermanos, porque la intención es que todos estemos alineados. Todos tenemos que estar alineados, más que nada, ahora que se han dado pues muchos incrementos. Y como decía el hermano, para el otro año se van a dar las confirmaciones de primera comunión. Y vamos a tener que también hacer una formación con todos los papás y los niños y los jóvenes. Vamos a tener que hacer una formación para ellos sobre esto, porque ellos van a venir al templo. De repente muchos tienen mucho tiempo que no vienen, otros de repente salen a otras actividades. De repente la mentalidad sea que, bueno, vamos al templo y vamos a estar bastante, pero de repente se van a dar cuenta que son por grupos pequeños. Pero entonces hay que saber cómo desplazarse, moverse, cuál debe ser la actitud, el comportamiento, y los padres también tener esa tranquilidad, esa seguridad, pues, de que se está tomando en cuenta todas estas cosas. Por eso vamos a tener que hacerlo en los próximos días. Estaremos anunciando, avisando y pidiéndole también a la hermana, pues, que nos dé una capacitación, ya será para los papás y los niños, y los jóvenes con su papá también, y sus padrinos. O sea, que tiene que ser un número bastante, diríamos, robusto, porque son casi 150 niños, igual la cantidad de jóvenes. Para los padrinos, podemos estar hablando arriba de 500 personas que tienen que recibir esta capacitación para después, en los momentos que les toque, y también van a venir el tema de las confesiones. Entonces, todo eso es parte de la formación y la capacitación, ¿no? Y el adiestramiento, pues, de los miembros y las personas que van a venir. Así que tener pendiente eso, que esto es un trabajo de todos, ¿no? Así que agradecerle, pues, diácono, culmine con la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en tu mano colocamos nuestros deseos. Danos sabiduría para tomar las mejores decisiones. Bendice nuestra salud, nuestro trabajo y familia. Señor, te pedimos de todo corazón que bendiga a todos nuestros proyectos, que vaya siempre delante de nosotros. Ábrenos los caminos de la vida y danos la luz que necesitamos. Señor, hoy te entregamos nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, nuestros temores, nuestras vidas, nuestra familia, nuestro trabajo. Llévanos contigo de tu mano a tiempos mejores. Señor Jesús, gracias por tu amor inagotable, por tu protección y tu bendición en nuestras vidas. Danos un descanso profundo y reparador. Amén. 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 Bendición, Padre. Bendiciones, que todos tengan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de ustedes y le acompañe siempre. Amén. 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 Y vamos a terminar, pues, con un canto, y así todos los que quieran, pues, se pueden ir retirando a medida que el canto ya va terminando. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Mi mano están llenas de tu bendición. Mi mano están llenas de tu bendición. Al hermano que toques bendito serás, al hermano que toques bendito serás. Mi mano están llenas de tu bendición. Mis brazos están llenos de tu bendición. Mis brazos están llenos de tu bendición. Al hermano que abrace bendito serás, al hermano que abrace bendito serás. Mis brazos están llenos de tu bendición. Mis ojos están llenos de tu bendición. Mis ojos están llenos de tu bendición. Al hermano que mires bendito serás, al hermano que mires bendito serás. Mis ojos están llenos de tu bendición.
va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor actuar, va bajando el Espíritu de Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor actuar, va bajando el Espíritu de Dios. Que tengan muy buenas noches y que tengan un sueño reparador. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches. Gracias.